El desierto te desarrolla los sentidos espirituales y dos dones del Espíritu se te desarrollan en el desierto. Después que él vence al enemigo, lo reprende y hace que él se vaya, vienen ángeles y le sirven. Y en el ministerio de Jesús, era un ministerio del reino, por lo cual él iba a necesitar que los ángeles estén a su servicio. Que antes de tú empezar tu ministerio, debe ser llevado al desierto, debe ser desarrollado y debe ser probado. El Señor me decía, hay personas que van a entrar al inicio de su ministerio, van a iniciar su ministerio porque ya están listos, porque aguantaron el proceso, porque se dejaron desarrollar de mí, porque aunque dolió el que yo rompa este pedazo para poner uno nuevo, aunque yo quebré por aquí, aunque yo permití por acá, aunque lo metí en el fuego, aumenté el fuego, ellos soportaron y ahora están listos para iniciar su ministerio. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido a una nueva entrega de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos hablando de la tentación de Jesús y te voy a invitar a que accedas a Mateo capítulo 4. Estaremos hablando del 1 al 11. Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, amados hermanos, cuando el Espíritu te lleva al desierto, es más para probarte, para enseñarte quién eres, cuál es tu identidad, si tú estás listo, si no estás listo. Es para forjarte, es para ver lo que falta en ti, para él moldearlo, para él repararlo, para él arreglarlo. ¿Por qué? Porque es que Dios ya sabe todo de ti. Entonces Dios no te va a meter al desierto para ver si quién tú eres, si Él lo sabe. Ya Dios sabe quién tú eres. Él lo hace para enseñarte a ti quién eres tú. Porque muchas veces las personas no se conocen a ellos mismos. Yo era uno de esos, de lo cual yo no me conocía a mí mismo. Y ahora tengo identidad, gracias a Dios. Pero todo ese proceso me desarrolló, me fue revelando quién yo soy en Dios. Y por eso el Espíritu tiene que llevarte al desierto. Y eso lo vamos a ver aquí mismo. Porque Jesús, en esta historia, vemos que Él tiene tentación al respecto de que si él es el hijo o no el hijo de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, que Satanás le dice, si tú eres el hijo de Dios, a esto. Pero para él demostrar que era el hijo de Dios, él no tenía que llevarse de lo dardo que el diablo le lanzaba, sino que realmente tenía que esperar que Dios lo dirigiera a él mismo. Y un dato que te doy, el que es hijo de Dios, porque recuérdate que nosotros, los que somos adoptados por Jesucristo, por creer en Él, por servirle, somos hijos de Dios adoptivo. Y el que es hijo busca hacer la voluntad de Dios y no la suya. Segundo punto, dentro del marco del capítulo 4, del 1 hasta el 11, vemos en el desierto, en la prueba, en el proceso, serás tentado y probado. ¿Tentado por quién? Por el enemigo, porque Dios no tienta a nadie. ¿Y probado por quién? Por Dios. Porque Dios, eso es como cuando meten un tipo de hierro
al horno, lo dejan calentando y después tú ves que lo doblan y le hacen muchas cosas para darle la forma que ellos quieren, ¿eh? Es por eso que tú tienes que ser sometido al desierto, para Dios darte la forma que Él quiere, la que Él determinó verdaderamente para ti, que tú desconoces. Tercer punto, en el desierto se te desarrollarán los sentidos espirituales. Y eso lo podemos ver dentro del marco y en el versículo 3. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué vemos aquí realmente? El desierto te desarrolla los sentidos espirituales para tú poder detectar que es el enemigo. Porque ya Jesús estaba empezando a detectar que ese era el enemigo enviando dardo a su mente. El ayuno produce la sensibilidad para detectar con mayor facilidad las cosas espirituales. En este caso, dígase las voces. Eso lo vemos dentro del versículo 2 al 4. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Entonces vemos que el ayuno es otro factor que te ayuda a desarrollar los sentidos, la sensibilidad espiritual para tú percibir lo que está obrando en tu entorno, quién te está atacando y cómo te está atacando. Para esto hay que ser sensible para poder discernir quién está detrás o quién está operando detrás. Punto número 5. El desierto desarrolla los sentidos espirituales y dos dones del espíritu se te desarrollan en el desierto. Vemos que uno de esos dones es el discernimiento para detectar qué es el enemigo o qué está operando detrás. El segundo es el don de ciencia para ver visiones. Entonces, eso lo vemos dentro del versículo 8 al 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Y cómo se lo mostró? El enemigo tiene esa potestad. Recuerda que el enemigo es espíritu. Por ende, toda influencia que venga va a venir a tu mente porque tu mente es espíritu. Entonces, vemos que no es que él tenga el don de Dios. Recuerda que los dones del espíritu nada más se nos es permitido a nosotros, los hijos de Dios. Pero él le habla a través de dardo y envía dardo, impresiones, donde cual el don de ciencia se te activa, proyectando lo que vino de lo que vino detrás, de lo que está operando en el espíritu detrás, lo proyecte, lo proyecte porque tú tienes el don de ciencia, entonces te hace ver ya lo que es una visión, te puede, si eres dormido, te puede hacer ver un sueño y entre otras cosas, tú puedes ver con el don de ciencia se te muestra. Entonces ahí vemos que hay dos dones que están siendo desarrollados. El discernimiento, porque el discernimiento dice discernimiento de espíritu. Discierne si el espíritu es bueno o el espíritu es malo. Y si tú conoces más de la palabra, el Espíritu Santo te revelará qué es lo que está operando detrás. Exactamente. Entonces el discernimiento es el don que te hace discernir el espíritu que está operando. Otro punto, ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios te ayudará a que no seas engañado. Por eso debes comerte el rollo y guardarlo dentro de ti. Eso lo vemos dentro del marco, del versículo 1 al 11. Que el enemigo le está tentando con la palabra al Señor. Pero el Señor tenía el rollo, él era el rollo. Y por eso el enemigo no pudo vencerle, porque él venía y le decía, tírate, que a sus ángeles enviará para que te cuide. Pero el Señor sabía que no podía tentar a Dios, entonces él le decía lo que decía la palabra también. La palabra escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que Jesús, al tener el rollo dentro de sí, o sea, la Biblia, pues el enemigo no pudo salirse con la suya. Para que entiendas que muchas cosas que vienen a ti, también con la misma palabra de Dios, puede ser el enemigo. Y tienes que tener un buen discernimiento. Tienes que tener al Espíritu de Dios contigo, que mora en ti, para que
él te ayuda a detectar lo que está operando detrás y no seas engañado. Otro punto, los ataques del enemigo mayormente vienen a tu mente y con cosas que ya él conoce de ti. Vemos que el enemigo comienza a tentarle y cuando le está tentando, le tienta con cosas de él mismo. Es porque le decía, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero Jesús, al escuchar esa voz dentro de él, es una voz como que si fuera tú y te puede llegar a engañar o confundir. Por eso tú tienes que estar fundamentado en la palabra. Entonces Jesús le decía, no solo del pan vivir el hombre. Lo mataba ahí mismo. En la segunda venía el enemigo de nuevo y le decía, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Pero oye lo que está diciendo, si eres el Hijo de Dios. Entonces vemos que todos estos ataques vienen en la mente y el Señor pudo vencer al enemigo detectando que a través de él mismo estaba siendo atacado. Por eso que mucha gente, ustedes no se han dado cuenta que mucha gente dice, se le metió el diablo a tal persona o tal cosa, porque es aquí que opera. Es la forma de tú actuar, es la forma de tú pensar. El que conoce al enemigo y el que conoce a Dios sabrá cuándo es Dios que está hablando y cuándo es el enemigo. Entonces todo opera aquí, en la mente. Otro punto, hay muchas formas en la cual tú adoras al enemigo hoy en día y él se aprovecha de tu falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el 9 y le dice, y le dijo, todo esto te daré si te postrara y me adoras. Que le iba a dar el reino y todo eso. O sea, él le está haciendo una propuesta muy jocosa que quizá tú y yo en la carne hubiésemos caído, pero el Señor era el Señor, por eso él es digno. Entonces, vemos que así mismo en ese tiempo era con eso, con la riqueza de un reino, el poder de un reino, tú ser el rey y todo eso, pero ahora hay muchas formas en las cuales el enemigo te toma para que tú le adores. Y es cuando tú no pasas tiempo con Dios. ¿Qué tú le das? ¿A qué tú le das más tiempo? Al teléfono, tú no apartas tiempo para Dios, le das más tiempo a los panas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Analiza, discierne. ¿Qué es aquello que yo sé que el Espíritu de Dios te va a estar hablando dentro de ti? Y recordando qué es aquello que tú le estás, que tú has recibido del enemigo que hace que te postre delante de él. Puede ser tu trabajo, un trabajo que te conlleva a hacer lo malo, un trabajo que es engañoso, tuvo bien bonito, tuvo esto, pero hay cosas que el enemigo te ha ofrecido y que tú lo has recibido porque has pensado que está bien. Incluso hay personas que si no conocen la palabra de Dios, dicen, Dios me está bendiciendo con esto. Y realmente Dios no está ahí, porque así mismo como el enemigo atacó con la palabra de Dios, te puede estar diciendo, coge eso que viene de Dios. Dios quiere bendecirte y eso no proviene de Dios realmente, sino que Él te está incitando con la misma palabra para que tú recibas algo que no proviene de Dios y te postras entonces tú delante del enemigo y no delante de Dios, y por eso te han pasado muchas consecuencias en tu vida. Otro punto que veo, las propuestas de Satanás son engañosas, solo son para hacerte pecar contra Dios y sus mandatos. Así que ten ojo con eso. Es bueno que tú dejes que Dios te forje en el proceso y te desarrolle para que Él te enseñe a conocer de Dios y te enseñe a conocer al enemigo, para que el enemigo no te haga pecar contra Dios. Porque según el pasar del tiempo con el Señor, no es que he dejado de pecar porque no somos santos, pero he pecado menos de lo que pecaba antes. Hay una transformación, hay un crecimiento bastante fuerte en el cual ya no hago esos desagrados a Dios como lo hacía antes. Dos formas de vencer al enemigo y hacer que se vaya, y es con el conocimiento de la palabra y con la autoridad que el Señor te dio. Vemos que Jesús lo vence con el conocimiento de la palabra que él portaba. Por eso le decía, no, escrito está también esto. Pero después vemos que en la tercera, él se cansa y le dice, Satanás, vete, Satanás. O sea, y se tuvo que ir. El diablo se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque ya le usó la autoridad que él tenía y lo reprendió. En estas tres tentaciones que el enemigo le hace a Jesús, vemos
que el Señor no le reprende a la primera, no toma la autoridad en la primera para decirle que se vaya, ni en la segunda, sino que en la tercera. ¿Qué pasa? Que el Señor estaba discerniendo quién era que estaba hablando. Entonces tú debes escudriñar quién te está hablando, de dónde viene esa voz. Y mientras más tú pases en el proceso, mientras más eres forjado en el proceso, vas a aprender a detectar, a escuchar la voz de Dios y a conocer la voz del enemigo, que él es una fotocopia de Dios. Recuerden eso. Entonces vemos que a la tercera él lo termina de reprender y Satanás se tiene que ir. Pero eso me enseña a mí que hay que discernir primero antes de tú estar reprendiendo a lo loco. Porque a veces se cayó eso y ya estamos. El Señor reprenda al diablo. No, tenemos que saber si eso estaba mal puesto o si fue un viento que realmente lo tumbó o qué pasó. Asimismo, cuando llegan voces dentro de nosotros, antes de reprender a lo loco debemos discernir y pasar el filtro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto que me está llegando? Y ahí tú puedes, con un buen crecimiento y desarrollo y forjamiento del Espíritu Santo en el desierto, podrás detectar y aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora yo quiero brindarte un dato muy importante para que tú entiendas. Dice, mira esto. Estamos leyendo alrededor de la tentación de Jesús y termina diciendo en el verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Después que él vence al enemigo, lo reprende y hace que él se vaya, vienen ángeles y le sirven. Pero ahorita el Satanás lo estaba tentando de que tírate de aquí, ángeles van a venir a socorrerte. Y vemos que ahora cuando ya el Señor los reprende, entonces ahora sí vienen los ángeles a servirle. Pero ¿por qué los ángeles le vienen a servir después que él vence al enemigo? Esto me da una gran enseñanza, mi hermano. Presta atención. Que Dios te bendiga con esto. Realmente agárralo, porque es muy importante entender esto. Si tú lees que después del versículo 11 entramos en otro título llamado Jesús principia su ministerio y empieza con el capítulo 12. Entonces lo que nos da a entender que antes de tú empezar tu ministerio debe ser llevado al desierto, debe ser desarrollado y debe ser probado. Y cuando ya el Señor te revele la capacidad que tú has adquirido en él, el desarrollo que él te ha dado, que ya tú estás listo, porque ya el Señor sabe cuando tú estás listo, pero necesita que tú lo sepas. ¿Para qué? Para que te mueva conforme a su voluntad. Entonces ya una vez tú tengas ese discernimiento, ese crecimiento, esa estatura que Dios quiere, y tú aprendas a detectar la voz del enemigo y a cancelarla y a hacer la voluntad de Dios, dice aquí que una vez tú venzas al enemigo en ese proceso, oye lo que dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, automáticamente ya tú vences al enemigo por el crecimiento que Dios te ocasiona en el proceso, en la prueba, como tú le quieras llamar. Vemos que después de eso va a iniciar tu ministerio, va a principar tu ministerio. ¿Por qué los ángeles descendieron a servirle a Jesús? Porque ya él iba a empezar su ministerio. Y en el ministerio de Jesús era un ministerio del reino, por lo cual él iba a necesitar que los ángeles estén a su servicio. ¿Entiende? ¿Entiende esto? Recíbelo. Porque cuando ya Dios te tenga listo para llevarte a tu ministerio, que yo sé que hay personas que Dios le está hablando, hay personas que Dios va a llevar en este año a iniciar su ministerio. Y déjame decirte que si tú estás ready, si ya Dios te considera listo para enviarte a iniciar tu ministerio, es porque ya tú tienes el desarrollo necesario para vencer al enemigo, para que los ángeles te sirvan y tú puedas comandarle con sabiduría de Dios y bajo sincronización de Dios. O sea, sincronizando la voluntad de Dios a lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque realmente no es que tú vas a decirle a un ángel y a estar mandando a lo loco, porque si te torciste y mandaste a hacer cosas malas, no va a funcionar así, porque ellos no están al servicio de hacer lo malo. Dice que los ángeles son consiervos de nosotros y están para ayudarnos. Entonces tú tienes que usarlo en tu ministerio para que te ayude. Y el Señor te revelará cómo tú le indicarás a ellos qué hacer. Así que mi hermano, yo sé que Dios ha bendecido tu vida a través de este video, como ha bendecido la mía a través del estudio de esta enseñanza. Así que entiende eso. Hay personas que están a punto de entrar al inicio de su ministerio. Eso me decía el Señor
mientras yo escudriñaba con profundidad su palabra. El Señor me decía, hay personas que van a entrar al inicio de su ministerio, van a iniciar su ministerio porque ya están listos, porque aguantaron el proceso, porque se dejaron desarrollar de mí, porque aunque dolió el que yo rompa este pedazo para poner uno nuevo, aunque yo quebré por aquí, aunque yo permití por acá, aunque lo metí en el fuego, aumenté el fuego, ellos soportaron y ahora están listos para iniciar su ministerio. Hay personas que están preparadas ya de parte de Dios para empezar su ministerio y hay personas que han sido desarrolladas que ya pueden detectar cuándo y conocen a Dios y cuándo algo viene de Dios y cuándo no. Así que ángeles estarán a tu servicio para el inicio de tu ministerio. Así que recibe eso porque tu ministerio está a punto de iniciar, que el proceso se terminó. Ya Dios está listo para usarte como Él verdaderamente quiere usarte. Aunque Él ya te ha usado en tu trayectoria con Él, ahora verdaderamente Él te quiere usar con mayor gracia y con mayor poder y unción. Así que Dios te bendiga y medita, vete a la palabra y escudriña tú mismo lo que la palabra dice, porque el Espíritu Santo puede hablar de tu vida. Así que nos vemos en el próximo video. Dios le bendiga.